esta tertulia de jueves 15 de mayo de 2025. Estamos con Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich, Cecilia Aguiluz y Pablo Díaz. Vamos a otro enfoque de este mismo tema. José Mujica fue y es una figura compleja y multifacética que ha encarnado distintos roles a lo largo de la historia reciente de Uruguay. Ha habido, podemos decir, muchos Pepe Mujica. El joven Mujica de la década de 1950 fue un militante herrerista en el Partido Nacional. Luego, en la década de los 60, apareció el guerrillero y miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, enfrentando al sistema político con armas. A continuación estuvo el Mujica prisionero, que pasó más de una década en condiciones inhumanas durante la dictadura. Con el regreso de la democracia emergió un Mujica político que optó por la vía institucional. Primero militante, constructor desde cero del MPP, después diputado, senador, ministro y finalmente como presidente de la República entre 2010 y 2015 en el segundo gobierno del Frente Amplio. Durante su presidencia apareció quizás el Mujica más conocido a nivel internacional, el del discurso sobrio y humanista, el de la vida austera, el del líder que hablaba de política con lenguaje sencillo y directo. Pero también hubo un Mujica filósofo de la vida, que desde su chacra, con su perra Manuela y con frases cargadas de sentido común, cuestionó el consumismo, defendió la libertad y se ganó la admiración de muchos más allá de fronteras uruguayas. Así, los muchos Mujicas construyen una figura que escapa a las etiquetas tradicionales, podríamos decir. Bueno, ¿cómo ven esto? Este otro enfoque que son las múltiples facetas de Mujica. A ver, ¿quién empieza ahora? Y creo que esas múltiples facetas son los que los uruguayos más conocemos y no se conocen a nivel internacional. Porque ese es el Mujica que nosotros conocemos, el que a lo largo de la historia tuvo diferentes tipos de actitudes, de acciones, que es lo que generan más discusión sobre su figura. Yo creo que Mujica fue una persona que arranca militando políticamente, después fue una persona que atacó la democracia, su movimiento violó derechos humanos, porque a las personas que recordemos lo que hacían también, que no derechos humanos su movimiento, después pagó con extrema dureza los crímenes que cometió, con extrema dureza, después sale y se transforma, empieza a transformarse en un hijo de la democracia uruguaya, que es el Mujica de hoy en día, el que termina es un hijo de la democracia uruguaya, es un triunfo de la democracia uruguaya, porque él abandona esa idea o abandona la lucha por las armas con el poder y empieza a querer obtener y transformar a través de las urnas. Se transforma, crea el movimiento político más grande que ha tenido en la historia de este país, como es el MPP. Crea, ¿no? Él con otros más, pero él lo lidera. Y no podemos imaginarnos el MPP teniendo el caudal electoral sin la figura de Mujica. Creo que estaríamos hablando de otra realidad del MPP. Entonces, esa transformación son varios. Mujica fue un presidente, para mí, un muy mal presidente. Como presidente, fue un espantoso presidente. Su gobierno fue un gobierno desorganizado, que pasaron los desastres más grandes que se le quejan hoy en día al Frente Amplio, el tema de Pluna, el tema de Gas Sayago, el despifarro del Sendic en ANCAP, todo eso bajo su presidencia. Él fue un muy mal presidente. Es más, está la frase famosa de que Tabaré Vázquez dice que le dejaba el gobierno peor de que lo había recibido de Valle. Ahora, pero esa parte es lo que también es parte de su construcción. Ahora, hoy en día nadie se pone a hablar de su espantoso de presidencia. Todo el mundo va a ver lo bueno, porque también eso es parte de, ¿no? Todos tenemos claro que la muerte es el mejor sponsor de la gente. Pero trascendió, y como decíamos hoy, a nivel internacional, trascendió siempre lo bueno. Y otro es que para mí Mujica, la verdad, y es el último caudillo. Hoy, en esta sociedad, caudillo, con lo que implica la palabra caudillo, Mujica era un caudillo. Era una persona que, como dije anteriormente, él interpretó y la gente de diferentes lugares se sentía identificada con él. Y él supo en su discurso poder agarrar y recoger ese sentimiento de la gente y poder encauzarlo de cierta forma. Digo, más allá que nunca lo voté, nunca lo hubiera votado, nunca lo seguí, hay que reconocer que su figura fue el último caudillo que tenemos. El último caudillo, como antes se refería que el último caudillo civil había sido Wilson, yo creo que hoy Mujica es el último caudillo. Y ha sido en la izquierda
es mucho más grande y su figura va a terminar trascendiendo a lo largo de la historia. Va a ser la figura de la segunda mitad del siglo XX, parte del siglo XXI, que más va a trascender de la izquierda. Digo, por diferentes razones. Ahora, por eso él, lo que termina haciendo hoy, falleciendo con 89 años, fue una construcción de varios Mujicas, que fue lo que yo cuando hablamos ayer, de varias cosas, de varias aristas, varias acciones que confluyeron en esto. Y yo lo resumo lo mismo que dije al principio. Él, lo mejor para el país, lo mejor que puede destacar, es que es un hijo de la democracia. El Mujica de hoy se transformó en un triunfo de la democracia uruguaya. Yo lo veo así, más allá que discrepé siempre por él. A ver, dale, Gabriel, vos. ¿Voy yo? Dale. Bueno, yo creo que varias de las pistas que tenemos para esta conversación segunda se dieron en la primera idea, porque hay cosas que tienen que ver con la proyección internacional, también con la proyección nacional. Tres cosas, yo me estaba anotando tres cosas. Uno, creo que Mujica y Tabaré Vázquez también, pero Mujica muy especialmente, pero yo creo que ellos dos fueron muy importantes, le hicieron que la izquierda uruguaya, o contribuyeron, no fueron ellos solos, fue la militancia también y la política, pero ellos como figuras contribuyeron a que la izquierda uruguaya dejara de ser esencialmente capitalina y dejara de ser esencialmente rural y ampliara su base popular. O sea, tanto Mujica como... Yo vi cosas con Tabaré Vázquez, por ejemplo, en la primera campaña, de una gente que nos dijeron en Salto que fuéramos a un lugar, fuimos cuando estábamos cubriendo un acto, y era una gente que se había organizado a rezar por el triunfo de Tabaré Vázquez. Bueno, nadie hubiera pensado que eso le iba a pasar a Seregni o que alguien iba a pasar en esas cosas. Con Mujica pasaban cosas iguales, o sea, de gente que realmente expresaba una raíz de lo rural, de lo del interior, de lo popular, a lo que la izquierda no... Por ejemplo, yo qué sé, para decirte una cosa, Cerro Norte tradicionalmente era un bastión de derecha, pachequista, que salía a rompernos los locales y a agarrarnos a balazos los locales de izquierda. Hoy en Cerro Norte el Frente Amplio saca el 70% de los votos. Eso tiene mucho que ver con la presencia de gente como Tabaré y como Mujica, que llegan a esos sectores, que realmente rompen esa cuestión de lo que... Y así podríamos hablar de ejemplos en general. Creo que Mujica... aquel hablaba de un triunfo de la democracia uruguaya. Obviamente vamos a debatir. Está el eterno debate de quién agredió la libertad primero y qué fue en la cuestión. Está claro que Mujica no pensaba en el camino de la unidad política de la izquierda y el electoral para llegar a las urnas, está claro, en la década del 60, y es una de las diferencias que con él tuvimos. Por eso me reía, ayer me hacían una entrevista y me dice, las diferencias ahora últimas que tuvieron, le digo, la diferencia con Mujica en mi caso vienen de hace 60 años, ¿no? O sea, no es de ahora. Pero al margen de eso, lo que sí creo que también es un triunfo de la política histórica de la unidad de la izquierda sin exclusiones, la incorporación del MLN al Frente Amplio, que fue muy traumática, porque cuando el MLN se incorpora al Frente Amplio con el acuerdo de Seregni, del Partido Comunista, del Partido Socialista, hay que recordar que se va a Batalla, se va al PDC, se fractura el Frente Amplio por el ingreso del MLN al Frente Amplio. O sea, no, ahora todo el mundo se olvida de todo eso, pero fue un proceso muy complicado, que además se fractura a pocos meses del referéndum por la ley de caducidad del voto verde. Entonces, ese proceso el Frente Amplio lo resolvió. Hoy toda esa gente que se fue está de vuelta, el MPP siguió. Hay que recordar, por ejemplo, hay gente que se olvida que la primera vez que comparecen a las elecciones dentro del Frente Amplio, deciden que no vayan candidatos del MLN, porque no querían ir al Parlamento. Entonces no van candidatos de ellos, y además hacen un discurso muy duro hacia los que sí llevábamos candidatos. Después obviamente van Guido Broyel y él se transforma en el diputado que es o sea, fue un proceso en el que Mujica fue cambiando de posición política y sin duda
lo quiero decir porque creo que corresponde que lo diga yo, además de todos los demás, claramente encabezó la construcción de un proyecto político como el MPP, sumamente exitoso, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, y además que hizo una contribución sustantiva a que el Frente Amplio llegara al gobierno nacional, también, porque si no, nadie entiende sería muy, muy ridículo pensar solo en términos de la cuestión. Por lo tanto, creo que es todo eso, Mujica, a nivel nacional. Y termino con lo mismo que dije en la... Yo, mira, lo reflejo con una anécdota. Estábamos en una campaña, hay muchas frases de Mujica. Yo no leí una que me tocó en un acto que me tocaba hablar después de él, además, lo que era muy difícil. Además era locatario igual, claro, robioso, porque eran Belvedere, era... pero él dijo una frase, ahí dijo, el Concar está lleno de burgueses apurados, ¿no? Y claro, yo quedé, se reía porque yo le dije en el discurso, porque él dijo, y hay que luchar para que no estén apurados, si no, no vamos a resolver el problema de la seguridad. Y yo atrás, la única manera que tenía de figurar en ese acto era correrlo por la izquierda, ¿no? Y a otra, entonces le dije, sí, hay que dejar que no estén apurados y que no quieran ser burgueses. Tenés razón, guacho, me gritó desde la tribuna. Ahora, efectivamente él tenía esos planteos, pero fuimos a una barriada en un asentamiento y él entraba solo. Él iban compañeros obviamente cuidándolo, como en todo, pero lo querían, la gente lo invitaba a entrar a los ranchitos más humildes de los asentamientos, que es donde todo el mundo, yo siempre digo, tienen más derecho a reclamarnos a todos los que hacemos política, porque a mí me interpela cada vez que vamos ahí, que la gente siga viviendo así y que aún siga reconociendo el esfuerzo y queriendo y poniendo su cartelito. Y ahí era una zona inundable de San José. Se llamaba una nenita que vino, que se llamaba Patricia. Una nenita casi descalza, en el medio de un camino de tierra. Y vino y se le paró, como hacen eso, y le dijo, Pepe, ¿qué haces? ¿No? Y le dijo, ¿cómo andás? Bien, dice. Mi mamá siempre habla de vos, yo tengo un cuadro tuyo en mi casa. ¿Querés verlo? Y los compañeros le decían, mirá que no tenemos tiempo, tenemos que ir a... Obvio que fue. ¿Dónde queda tu casa, nena? Acá, yo te llevo. Lo agarró de la mano y allá fue el presidente de la República de la mano de la nenita en el medio del asentamiento. Y llegamos, termino, yo sé que es unos minutos, pero elegí en mi cerebro, sin dormir esta noche por todas las cosas, de las miles de anécdotas, esta que no se contó nunca, porque él no la contó. Y porque además tenía que ver no solo con él, sino con Tabaré también, ¿no? Que se querían mucho, se peleaban, pero se querían mucho. Y entramos y era un ranchito de una habitación sola, piso de tierra, nada. Entonces la madre se puso a llorar de ver a mujer, no podía creer que tenía, porque Patricia entró de la mano y le dijo, mamá, te traje a Pepe. No, Pepe era el presidente, ¿no? Bueno, ahí estaba. Saludó y la mamá le dice a la nena, mostrale la computadora. Entonces había un solo estante, y en el estante estaba la computadora del Plan Ceibal. Entonces Patricia le dijo, la ponemos ahí porque cuando se inunda no queremos que se moje, porque nos la dio Tabaré, y nosotros no teníamos computadora. Y Mujica se puso a llorar, se sentó y se puso a llorar. Y nos dijo a todos, todo el mundo para afuera, nada de celulares ni de nada, sentado con la... ¿Yo por qué cuento eso? Porque no fue guión de ningún video, no salió en ningún lado, lo estoy contando porque lo viví. Y realmente esa nenita, yo qué sé, nunca más va a haber, yo no sé si va a haber algún presidente de la República caminando por su asentamiento ahí y va a tener esa cercanía de ver, ella veía a Pepe, y llevaba a Pepe para adentro y lo llevó. Y creo que realmente muestra lo que yo decía, hay sectores populares que tienen ese sentimiento increíble, profundo, con Mujica, que va mucho más allá, aquel marcaba sus diferencias, yo tengo las mías, profundas, pero eso tiene un valor humano y político inmenso, enorme. Cecilia, Ana. Bien, yo desde los Mujicas, como era un poco la idea de hablar, que obviamente que hay varios,
Yo quiero en realidad hacer esta reflexión. En realidad era un ser humano de casi 90 años. Y yo creo que todos los seres humanos no solamente somos paradójicos, sino que además evolucionamos, cambiamos, nos transformamos, cambiamos de manera de pensar, cambiamos de manera de actuar, aprendemos, en definitiva. Y a mí me parece, esa reflexión quiero hacer sobre Mujica, una persona de 90 años. Yo escuché Mujica arrepentido de muchas cosas que había hecho, Mujica muy firme en muchas cuestiones, un Mujica sentido en cuestiones que no pudo solucionar, porque esa anécdota que hacía Gabriel en realidad era un asentamiento en la época donde Mujica era presidente. Seguramente no lloró porque la nena tuviera una computadora, sino porque hay cosas que uno no puede solucionar desde el gobierno por más que quiera. Y creo que esa faceta que tiene que ver con lo humano, de esta persona que fue presidente, que fue diputado, que fue senador y todo, me parece que para mí la importancia de él, como de otras personas que han sido importantes para nuestra historia institucional, tienen mucho más que ver con lo humano, porque hay gente que vive 90 años y que no aprende nada, y hay gente que vive 90 años y que va aprendiendo, y en ese proceso de aprendizaje también va cambiando sus formas de actuar, sus maneras de pensar, y creo que eso lo acercaban a la gente. Porque él podía haber tenido una posición hace un tiempo y después cambiarla y después fundamentarlo bien y la gente lo seguía y lo acompañaba por eso, porque en realidad eso también lo hacía sentir humano a Mujica. Yo nunca lo voté. Su gobierno para mí fue de los peores gobiernos porque dejó muchas cosas que a mí no me gustaron. Pero quiero decirles que a mí me tocó de alguna manera ser gobierno departamental con el gobierno nacional. Y yo sentía esto que les estoy diciendo. A mí me parecía un tipo humano, que si había un problema vos se lo planteaba y no le importaba de dónde venía. Y esas cuestiones para mí son mucho más importantes que los cargos que haya tenido. Que haya sido presidente, que fue por 5 años en una vida de 90. O sea, no es el mayor logro, y por lo menos para mí, de una persona haber llegado a un cargo muy grande, sino de aprender, y creo que en él se veía ese aprendizaje y lo manifestaba con esa cercanía que todos estamos de alguna forma reivindicando, porque hemos tenido gobernantes muy distantes y hemos tenido gobernantes cercanos, y creo que Mujica en ese sentido, en lo que es de la democracia hasta acá, ha sido el más cercano de todos, y por eso, más allá de los roles que tienen que ver con quizás muchos lugares institucionales, que muchos podemos haber llegado a muchísimos lugares y eso no nos define. Yo creo que a él lo definió esa evolución que incluso seguramente le trajo mucho más problemas en la interna del Frente Amplio que para afuera, porque habían cosas que a veces decía Mujica, que vos decías, mirá, tiene razón, qué coherente, pero para adentro era un incendio seguramente, porque era algo con que las demás fuerzas no estaban de acuerdo, y en ese sentido también uno veía que tenía una posición muy firme. Así que yo me voy más por ese Mujica humano, que uno vio de alguna manera desde lejos también evolucionar. Ana. Bueno, sí, muchos Mujicas. Para mí, yo creo que los que, digamos, que dejó muchas orfandades, que muchos lo vamos a extrañar. Cada uno va a extrañar cosas diferentes. Yo creo que, y son esas dimensiones de Mujica que conectaban. Hay gente que conectaba con más de una dimensión. Yo creo que era un tipo que te hacía pensar con un nivel de lucidez muy pocas veces visto en el sistema político uruguayo, y en los últimos años diría que estaba más solo que el uno, porque era un gran traductor, era un tipo que era muy culto, muy leído, que leía trojas y toneladas, que por ejemplo para los que nos gusta y estudiamos filosofía, nos dábamos cuenta que estaba citando gente sin citarla y conectando corrientes filosóficas sin decir, no, porque fulano en el libro tal, pero con ese mismo nivel de profundidad, con una capacidad para desafiar además el statu quo desde ese discurso como muy potente. Eso es lo que yo creo que yo voy a extrañar y que el sistema político va a extrañar y le va a hacer falta. También creo que hay otra dimensión de la que se habla poco, pero para mí era una dimensión muy importante de Mujica, que era un gran estratega político. Un tipo que jugaba al ajedrez también. Y como buen jugador de ajedrez, porque para mí los buenos jugadores de ajedrez
no dicen, ay, mira cómo juega el ajedrez. Él no, él jugaba a veces el papel del viejo choto y ningún choto, ¿no? Que probó, que por ejemplo, que hizo una cosa que en el sistema político se ve muy poco, porque tuvo la grandeza de pensar que había que hacerlo. No lo hizo Tabaré, no lo hizo Astori, no lo hizo Sanguinetti, no lo hizo Lacalle padre, ni siquiera con su hijo, y que tuvo la capacidad de decir, yo tengo que dejar a alguien acá. Eso es lo que iba a decir. Y para eso me tengo que correr, ¿no? O sea, y eso es de estratega político, y le erró varias veces en el camino. Probó, y le erró, probó, y se reventó contra el piso, porque no es que le salió de primera. Esto que estamos viendo ahora no le salió de primera. Entonces creo que eso es como muy, para mí lo despega del resto de los políticos también, y me parece una dimensión muy central de su liderazgo, porque hay que correr el ego para hacer eso, y hay varios grandes líderes políticos de la historia de este país, hicieron cosas muy buenas, pero no tuvieron la capacidad de correr el ego. Después yo creo que, bueno, esto que parte de su capacidad de estrategia política tuvo que ver con esto que decía Gabriel, que yo me lo había notado, y es, ojo, que cuando dijo voy a ser diputado en la interna del MLN, eso fue casi como decir, muchachos, voy a tomar cicuta, ¿no? Porque ahora parece como que toma unas flores, pero para quienes siguen la historia del Frente Amplio, su formación y su camino, eso fue muy jugado. Y mucha gente en el MLN estuvo en contra de esa idea hasta el último día de las vidas de todos ellos. Y eso le costó. No en vano él cuando le pregunta, hay una entrevista, hay dos cosas que yo recomendaría mucho. Una es la conversación de Emiliano con Leo Harari el otro día, donde habla de sus corrientes ideológicas, porque comparto. La otra es la última entrevista que le hizo Gabriel Pereira, que está en YouTube y es imponente, porque habla de eso. Es un tipo que tiene la capacidad para hablar de que se va a morir mañana, no mucha gente tiene. Y ahí le preguntan, ¿a quién extraña? Y su respuesta es Fernández Huidobro. Y dice, ¿con quién te tomarías un café? Fernández Huidobro. Ese fue su socio. ¿Y por qué? Porque conectaban ahí, en esa capacidad para la estrategia política. Porque en otras cosas no tenían nada que ver, en términos, para la gente afuera no tienen nada que ver. Pero él era su amigo, y era su amigo porque a él le gustaba hacer ese ejercicio de estrategia. Me parece como muy clave. Y después lo otro que me parece que lo separa de Tabaré Vázquez, yo cubrí campañas de los dos, estuve muy cerca de los dos. No cuento anécdotas en general porque me parece, a diferencia de la que contó Gabriel, que me encantó, la gente tiende a contar anécdotas para hablar de sí misma y no de la persona que se murió. La de Gabriel habla de Mujica y no de Gabriel, entonces me encantó. No lo digo porque esté Gabriel, lo digo de verdad. Pero me llevo en mi corazón haberme comido unos ñoquis el día de las elecciones que ganó Tabaré Vázquez en Don Coto, con él y con Lucía, sola. O sea, eso es para mí y me lo voy a llevar hasta el último día porque esa conversación aprendí, tenía 20 años y aprendí como una bestia. Y varias otras veces, pero de verlo, una cosa que sí, yo vi en campañas electorales de Tabaré Vázquez la potencia de su liderazgo, vi gente pidiéndole que le pusiera su mano en una panza de embarazada, como si fuera Jimmy Swaggart bendiciendo, vi cosas imponentes con Tabaré Vázquez, realmente sobrecogedoras, pero una diferencia muy significativa es que a Tabaré Vázquez le encantaba el escenario y a Mujica no. A Mujica no le gustaba el escenario, él lo padecía el escenario, no le gustaba. Y yo creo que esa es gran parte de la explicación, y acá voy a citar a Caetano para terminar, de por qué su presidencia no fue una buena presidencia. Y a Mujica no le gustaba mandar, eso lo dice Caetano, no lo digo yo. A Mujica no le gustaba mandar, le gustaba otra cosa de la política. Entonces yo creo que ahí también, no para justificarlo, pero su presidencia no fue un buen presidente. Y yo creo que en gran medida por eso, porque si bien tenía opiniones firmes sobre algunos temas, no le gustaba mandar y de algunas cosas no le gustaba meterse. Entonces yo creo que sobre todas las cosas era un gran pinchador, era un gran rebelde. Y si vos sos un rebelde no te gusta estar en el statu quo. Y un presidente es el statu quo. Entonces, nada, se fue como fue, ¿no? O sea, una semana antes, 3 días, 4 antes de morirse, le pasó la mano por ahí al PIT-CNT, ¿no? Así se fue, ¿no? Siendo lo que fue siempre, diciendo lo que pensaba. Y si vos sos presidente es difícil que puedas ser eso. Entonces yo creo que gran parte de eso es que explica por qué no fue un buen presidente. Pero fue un líder de una dimensión gigante y creo que a medida que vaya pasando el tiempo incluso se va a profundizar esa dimensión. Eso, Ana Laura, eso que vos decías, perdona, que sí. Lo que vos decías de la forma, el gran triunfo de él es hoy, uno de los grandes triunfos de él. Haberle zafado al ego. Es el Pacha Sánchez, es Cassiani, los dos Cassiani, es pensar en Valdomir, esa gente, Betiana Díaz,
¿Por qué? Porque que un político logre construir y dé un paso al costado y dé paso a una nueva generación no es lo común. No. Y él logró eso y logró desde construir. hace años que venía, Lo viene, ¿no? Exacto. Y lo viene. Lo que decía Ana, pensemos, Orsi. Sendik era su parte, Era su pichón, su que pichón, le ¿no? salió mal. Intentó Pero a ver, promover a Intentó varias Sendik. veces con varios y le Claro, erró. pero él hoy se va dejando a un pichón de él en la presidencia de la República, dejando a varios pichones de él en el sentido cariñoso, y en un buen sentido, gente que salió, que él lo fue que formando. se asumen como sus hijos políticos. Y son sus hijos ¿no? políticos. Entonces, esa forma para un político, más allá de todo lo demás, creo que también eso es lo que realza más la figura del político, como tú decías, del estratega, del pensar más allá de su figura. Eso agranda un montón su figura, mucho Sí. más de todo lo demás. Ahí es una diferencia, ¿no? Con Tabaré y con Astori, por ejemplo. Por supuesto. ¿no? En Pero ahí yo quiero hacer un bocadillo, ¿no? Sí. Creo que logramos hablar de las dos cuestiones, ¿no? Porque esto que estamos diciendo nosotros es lo que vemos para el adentro, es lo que vemos los uruguayos que vivimos en Uruguay, diferente a lo que hablábamos en el bloque anterior de lo que se veía para afuera. O sea, nosotros sabemos que Mujica es un político exitoso y quizás tiene mucho que ver que no haya tenido hijos propios, esta posibilidad que tuvo de engendrar hijos políticos en todos lados. Porque ustedes hablan de los más conocidos, pero hay muchos más, que seguramente muchos los conocen. Yo conozco acá en Salto también, familias que se sienten parte de la casa de Mujica. Y creo que toda esa gente está sufriendo mucho ahora esto, porque además el padrinazgo, digamos, de Mujica no implicaba solamente un tema político y un tema emocional, sino un liderazgo político, que ahora yo creo que puede ser complicado también el proceso que va a haber internamente, porque no fue fácil el proceso de terminar cada uno de los hijos políticos de Mujica colocados donde quedó colocado. Eso No es sé una si me gran discusión. explico. El proceso fue difícil. Yo me acuerdo cuando el Pacha Sánchez quería ser presidente del Frente Amplio, ¿se acuerdan? Que hubo toda una discusión hace mucho tiempo y después y se escuchaba el rumor en el Palacio que decía todavía no está maduro, hay que esperar. Después todas esas cuestiones que venían como un sentimiento patriarcal, no lo estoy diciendo en un sentido negativo, sino de padre, de familia, que había en un MPP, que es un movimiento político diferente a un partido político, porque tenía esa característica, era como de un padre que de alguna manera lograba generar espacios e impulsar a sus hijos de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Por lo menos uno lo iba viendo así, y creo que eso le ha dado resultado, y creo que también para todas esas personas, no estoy hablando de sus gestiones políticas, sino de esas personas, realmente esto va a ser una ausencia muy importante. Yo igual, Porque era muy emotiva también la reflexión que ellos siempre tuvieron hacia Mujica. Yo igual creo que el episodio ese que vos relatás, hay una nota que sacó El País, un perfil hace unos meses sobre el Pacha, donde el Pacha habla de ese episodio. Y justamente lo pinta de cuerpo entero a Mujica, su diferencia con otros líderes. El Pacha dice, yo creo que después que nosotros lo desafiamos, hicimos igual lo que él no quería que hiciéramos, nos respetó diferente y nos trató diferente. Otro líder Exacto. político los hubiera hundido. Y hemos visto Exacto. varios. Justamente tenía una manera de decir, bueno, ahora que te animaste, entonces capaz que estás pronto. Cecilia Aguiluz, Gabriel Mazarovich, Ana Laura Pérez, Pablo Díaz, gracias a los cuatro, como siempre un placer y nos reencontramos en los próximos días, la semana que viene. Muy bien. La semana que viene. Gracias, un saludo.